Conmigo, hermanos, en Juan, el Evangelio según Juan, en capítulo 20, versículo 1, y vamos a leer de 1 hasta el 10. Quiero que me ayuden, hermano, voy a leer el 1 y ustedes el 2 y todos terminamos hasta el 10, pero quiero escucharlos leer. Juan capítulo 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, que es domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. 9. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, todos el 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Palabra de Dios, tomen su asiento. ¿Cuál es nuestro tema, hermanos? ¿Y en Canjobá? Ay, eso, gracias, hermano. Ustedes sí son buenos estudiantes, tienen memoria ¿de qué? De... Unos dicen, es que usted tiene memoria de elefante, dice. Es que los elefantes tienen una memoria muy buena, hermanos. Ellos pueden viajar de un desierto a otro desierto. Y otros animales como el salmón, que tienen buena memoria. Él pasa años en el mar y luego regresa donde fue nacido. Fuera bueno que nosotros fuéramos así. Lo irreversible fue hecho reversible. Hasta este momento, en este siglo, donde la ciencia y la tecnología está avanzada, el hombre ha podido llegar en la luna, enviar naves espaciales al espacio. El hombre ha logrado hacer grandes cosas. Saben, se puede comunicar fácilmente con otra persona que está miles y miles de millas de él con una sola llamada, un solo botón. Boom. Ya pasó la llamada. Quizás ustedes se acuerdan, antes nos comunicábamos a nuestros seres queridos a través de cassette, cuando no había teléfono. Quizás ustedes sí se recuerdan o no. Si no se recuerdan de eso, entonces soy más viejo que ustedes. Antes se usaba cassette, grabadora, y uno hablaba a la grabadora y luego empacaba el cassette y lo envía en correo y llega al norte. O viceversa, del norte se envía el cassette y llega hasta los estados, hasta Guatemala. Y así se comunicaba uno. Pero hoy el cassette ya no hay. ¿Hoy qué hay? Teléfono, WhatsApp. Hasta sabemos decir WhatsApp, ¿verdad? Pero ¿qué significa esa palabra? El hombre se ha hecho tantas cosas. Él ha avanzado mucho, hermano. Mucho.
Pero hay algo que el hombre no ha podido lograr. Es revertir la muerte. El hombre no ha podido revertir la muerte. Si le preguntas a un doctor, un ateo que no cree en Dios, él dice, ¿qué es la muerte? Un estado irreversible, es decir, que no se puede cambiar. ¿Te mueres? Te mueres. Como dijo un hermano que escuché una vez, si ya colgaste los tenis, es que ya los colgaste. ¿Va? No se puede regresar. Puedes tener todo el dinero del mundo, millones y millones, pero eso no puede cambiar el rumbo de la vida. La muerte nadie lo puede cambiar. La muerte es irreversible. Por eso nuestro tema, ¿cómo se llama? ¿Quién hizo eso? Si la ciencia, la tecnología, el hombre que ha podido enviar hombres al espacio y ahora dice que está creando su casa en la luna, no ha podido revertir la muerte. Pero hay una cosa. El hombre se afana de lograr hacerlo. El hombre quiere resucitar los muertos con la ciencia y la tecnología. Oh, hombre insensato. No te afianzas en tu propia prudencia. Si tan solo atendieras la voz de aquel que ha logrado lo que tanto te afanas de lograr, Él es el único que puede hacerte resucitar. Ningún hombre puede resucitar a un hombre, ni un hombre puede resucitarse a sí mismo, sino solo aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Juan, vayan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17-18. Juan, el apóstol amado, el más joven, dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y escucha cómo termina. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow. And I have the keys of death and of Hades. Eso fue en inglés. En Canjobal. Hay en ti, sí Jesús. Yahawilin kamich. Yahawin kapash. Un lugar ay wahan ek pishanep kamnach. Más que el Yahweh el Kamich, hermano. Cristo. Él tiene las llaves. Tiene las llaves de la muerte y del Hades. Poseyendo el control sobre ambas cosas. Y siendo exclusivamente quien puede resucitar a los muertos. Porque Él ha vencido la muerte. Jesús es primicia
de los que durmieron, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre que es Adán, también por un hombre que es Cristo, la resurrección de los muertos. Pero para que Él lograra esto, Él tuvo que experimentar la muerte física. Cuando digo muerte física, hermano, es que literalmente Jesús murió. Su corazón humano dejó de bombear sangre en las venas. O sea, se paró el corazón. Quizás alguna vez usted ha puesto su mano en su corazón y hace boom, boom, boom. ¿Por qué? Porque está bombeando sangre en todas tus venas, en tu cerebro, oxígeno. Ese corazón dejó de bombear, se paró, murió. Cristo experimentó esa verdadera muerte. ¿Usted cree eso? Hay muchos que no creen eso. Muchos dicen que, quién sabe, porque Él es Dios, ¿cómo se va a morir? Pero sí, el cuerpo de Él murió literalmente. Sufrió la muerte verdadera. En Juan 19, 33 al 34. Vayan allí conmigo, allí donde estuvimos, donde fue dada nuestra lectura. Después que los soldados romanos quebraron las piernas de los que fueron crucificados al lado de Jesús, para acelerar la muerte de ellos, quisieron quebrar también los huesos de Jesús. El versículo 33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ya lo vieron ya muerto. Pero no se satisfacieron con solamente, ya está muerto. No. En vez de quebrar las piernas, hicieron algo más para comprobar que sí realmente estaba muerto. El versículo 34, ¿qué dice? Todos leamos. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Estaba muerto. Estaba muerto. Literalmente muerto. Para nosotros, la cruz de Cristo obtuvo la victoria que nunca hubiéramos podido obtener por nosotros mismos. En Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! De esa manera, en la cruz desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Hermano, Jesús los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ayat mashkam Cristo yinte kurustu. Mashyak aikay huntan ayok yahawilal. Huntan ay sikhbech. Hayul sat anima. Mashoshka anech. Mashoshka manech eloh. Tolkam wal hap och yalon.
Tolk ambal hapo yelap noheb. Mashkane yalan yuh yin hun el ne. Yetr loca añinte cruz. En la cruz, Dios cargó nuestros pecados sobre Jesús. Y Él soportó el castigo que nos correspondía a nosotros. Vaya conmigo en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 8. En la cruz, Dios cargó nuestros pecados sobre Jesús. Tu pecado, mi pecado. Isaías 53, 4. ¿Ya están ahí? Leémoslo con cuidado hasta el 8. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, escuchen, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros que estamos sentados aquí, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En su muerte, Jesús tomó sobre sí la maldición que introdujo a Adán. Cristo, dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Con la muerte de Cristo, nuestros pecados perdieron poder de gobernar sobre nosotros. Según Romanos capítulo 6, versículo 20 hasta el 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que hablan inglés. For the wages of sin is death, but the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tatola yoptahilchi hunech.
oscocha istohol. Aton kami chin hun el nik. Paltaha hun isab al Dios chiyak ayon. Aton kukinal tol aik al yintoh palkinal. Yuhtol hun shanejaihi yetos Cristo Jesús cham jajawil. Con su muerte en la cruz, Jesús destruyó las obras del diablo. Según Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fue destruido, quitado. Ahora es Cristo Jesús, como dijo en Apocalipsis, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Condenó a Satanás, según Juan 16:11, y aplastó la cabeza de la serpiente, que se menciona en Génesis capítulo 3, versículo 15. Hermanos, sin la muerte sacrificial de Jesucristo, seguiríamos en nuestros pecados, sin perdón, sin redención, sin salvación y sin amor. Seríamos un pueblo que no es pueblo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero gracias a la muerte de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Somos redimidos, tenemos salvación y tenemos un amor incondicional de parte de Él. La cruz de Cristo es vital para nuestra salvación y por tanto fue un tema principal de la predicación de los apóstoles. Eso fue la predicación de todos los apóstoles, la muerte de Cristo. Lo podemos ver en la prédica de Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 23 y versículo 36. Pedro dijo a los que estaban cuando llegó el día de Pentecostés, en la primera prédica de Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y dice Pedro en el versículo 36, sepa pues certezamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar. Cristo fue crucificado. Murió por tus pecados, por mis pecados, por el pecado de todos. Pablo se añade a esta prédica en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y el capítulo 2, versículo 2 del mismo 1 Corintios, Pablo dice, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y para rematar, Gálatas 6:14, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Ya está el mundo muerto para nosotros. Y nosotros al mundo. Kamna shayul yibank inalti ayon. Y ayon ti yul yibank inalti kamna hon rapas ayot yul yibank inalti. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque mi maestro fue crucificado. Sin embargo, la historia de Jesucristo no termina con su muerte. Hay otra etapa. Para que la obra se completa, sea completamente. Y es la resurrección. No solamente Él murió, sino también, ¿qué pasó? Resucitó. La resurrección de Cristo también es fundamental para el mensaje del Evangelio. No solamente tenemos que predicar que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió para que seamos salvos, que Cristo murió para que seamos redimidos. También es necesario predicar que Cristo resucitó para nuestra salvación. Nuestra salvación depende de la resurrección corporal de Jesucristo. Como Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 15, vayan conmigo en 1 Corintios. Si sean tan amables, hermanos, pónganse de pie, porque ya se pasó la hora, pero tenemos que terminar nuestro bosquejo. Si sean tan amables, busquen 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 19. Vamos a leerlo todos audifonalmente, como si estuviéramos cantando. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 19. Nuestra salvación depende de la resurrección corporal de Jesucristo. Así como Pablo lo afirma en esto, leemos todos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y el 19, todos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más indignos de conmiseración de todos los hombres. Tomen sus asientos. Wow. Si Cristo no ha resucitado físicamente de entre los muertos, ¿se acuerdan qué pasó? Realmente Él murió. Su corazón dejó de palpitar. Fue sepultado entre los muertos. Y aquí resucitó realmente. ¿Usted cree eso? Hay muchos dicen, bueno, es que no resucitó su cuerpo, es que ya fue espíritu, dijo. Muchos dicen eso. ¿Se acuerdan cuando se presentó a Tomás? ¿Qué dijo? Tomás, he aquí mis manos, he aquí mi costado. No soy espíritu, no se asusten. Soy hueso y carne. Él resucitó literalmente.
¿Cree en esto? Pero si usted cree que Jesús cuando resucitó ya resucitó espiritualmente con un cuerpo espiritual, no, entonces usted está mal. Entonces vana es nuestra predicación de que algún día vamos a resucitar. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que los muertos en Cristo van a resucitar? ¿Qué quiere decir eso? Que sí, real todavía se van a incorporar a este cuerpo y luego serán transformados. Y usted va a decir, pastor, qué blasfemia. ¿Qué tal si ya no hay hueso ni nada se quedó? Hace cientos y cientos de años que se murió. ¿Será que es posible que todavía va a resucitar un cuerpo ahí? ¿Usted qué cree, hermano? Suena imposible, ¿verdad? Suena imposible. ¿Por qué? Porque ya no hay nada. Es polvo, es tierra. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde fue tomado el primer hombre? De la tierra. ¿Usted cree que Dios no es capaz de tomar de esa misma tierra el que fue enterrado ahí? Es capaz. Así como Cristo resucitó cuerpo, hueso y sangre y carne, así seremos resucitados y luego recibiremos un cuerpo transformado. Los que estamos vivos recibiremos un cuerpo transformado y los que estamos muertos resucitaremos con este cuerpo y será transformado. Así como Cristo fue levantado de los muertos. Sin la resurrección de Cristo, seguimos sentados en tinieblas y en sombra de muerte, esperando la salida del sol. Como dice en Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. Pero Cristo resucitó. Entonces nosotros ya no estamos en tinieblas, ya estamos en la luz. Gracias a la resurrección de Jesús, su promesa se cumple para nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 19, Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Cristo vive y nosotros viviremos. Nuestro gran enemigo, la muerte, será derrotada. Corintios, en primera de Corintios, donde dice, y el postrer enemigo, primera de Corintios capítulo 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el versículo 54 y 55 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque todos seremos resucitados. Iremos al cielo, como Cristo fue resucitado. ¡Qué esperanza viva! ¡Qué alegría! No nos vamos a quedar en esta tierra. Nos espera una patria celestial. La resurrección de Jesús también es importante, porque es a través de ese acontecimiento que Dios nos declaró justo, según Romanos 4:25. Jesús fue resucitado para nuestra justificación. El don del Espíritu Santo lo envió el Señor Jesús resucitado y ascendió. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo vaya,
porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo vino y está en nosotros y mora en nosotros y es el que nos hace feliz todos los días de nuestra vida. Aunque vienen pruebas, enfermedades, cosas en nuestra vida, todavía andamos contentos porque hay esperanza en Cristo Jesús. Por lo menos, saben hermano, Jesucristo, durante su ministerio terrenal, Él predijo que va a morir. Él dijo que resucitará después de 3 días. Lo encontramos en Marcos capítulo 8 en adelante, versículo 31. Él dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al 3er día. Y Él lo dijo eso. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, habría fracasado en su profecía. Habría sido otro falso profeta más al que no escuchar. Pero déjame decirte, lo que Él profetizó sobre sí mismo sucedió. Murió y resucitó. Se cumplió todo lo que Él dijo. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero Mesías. Cuando vemos en Mateo capítulo 28 versículo 6, cuando Pedro y Juan fueron corriendo, cuando las mujeres escucharon de la voz del ángel, no está aquí. No está aquí. No está aquí. Pues ha resucitado como dijo el ángel. No está aquí. Lo único que queda es el manto, el sudario. Pero el cuerpo no está aquí. Resucitó. He's not here. He has risen. Just as he said. Kamsha ekcham. Kamsha ekcham kaiti. Mayal ikzo nele achcham. Ashka amashiut yalonayes. Ya no está aquí. Está vivo. Venció la muerte. Conclusión. Hermanos, toda la Escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo realmente murió. Sufrió la muerte física, mas la venció, resucitándose al 3er día. Así que la entrada de Jesús en la tumba es tan importante como lo fue su salida de ella. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5, mientras vayan buscando.
Pablo define el Evangelio como la doble verdad de que Jesús murió por nuestros pecados, demostrado por su sepultura, y que resucitó al tercer día, demostrado por sus apariciones ante muchos testigos. ¿Ya están en 1 Corintios 15:3? Leamos hasta el 5. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Ya estamos llegando a concluir. Leamos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, amigos y amigas, es imposible separar la muerte de Cristo de su resurrección. Creer en una sin la otra es creer en un falso evangelio que no puede salvar. Porque Jesús ya resucitado, realmente ya resucitó de entre los muertos. Para que Él resucitara, debe haber muerto en realidad. Y para que su muerte tenga un verdadero significado para nosotros, Él debe tener una verdadera resurrección. Porque no podemos tener una sin la otra. Creemos que Cristo murió literalmente. Su corazón dejó de bombear. Y creemos que al tercer día Cristo resucitó entre los muertos. Así como Él murió, hemos muerto al pecado. Así como Él resucitó, seremos resucitados. Porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y Él puede hacer lo irreversible ser revertido. Y llegaremos a la patria celestial. Porque hemos creído en un Cristo vivo y no un Cristo muerto. Palabra de Dios.